vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy. Recuerden que si ustedes tienen cualquier pregunta, les surge cualquier duda en torno a esta conferencia que vamos a ver, no duden en dejarle en los comentarios, que siempre nos tomamos el espacio para tratar de resolver todas las inquietudes que les surja en torno al tema. Pues la idea siempre es que los temas queden lo más claro posible, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos que tiene el estudio de esta conferencia tan interesante, las 7 iglesias y los 7 chakras, que es la conferencia número 6 de la fase B. Y los objetivos de esta conferencia es primero que nosotros comprendamos qué son las iglesias y qué son los chakras. Pues estos, así como con los centros energéticos de la máquina humana, que estudiamos en la conferencia pasada de la fase B, suelen confundirse. Las personas no tienen una claridad de qué es uno, qué es otro y cuál es la diferencia entre uno y otro, y vamos a poder aclarar todo eso. También vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar estos chakras y estas iglesias, porque en la conferencia anterior vimos cómo podemos hacer el trabajo de regeneración y equilibrio de los centros energéticos de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y vamos a ver cómo es a través de ese trabajo interior que venimos enseñando a lo largo de las conferencias, ese trabajo que se basa en los 3 factores para la revolución de la conciencia: la muerte psicológica, el nacimiento espiritual, el sacrificio por la humanidad. Cómo vamos a poder desarrollar estos chakras, estas iglesias, y cómo ese trabajo que vamos haciendo en nosotros mismos nos va a ir gradualmente transformando, pasando de este estado actual en que nos encontramos, que es de animales racionales, porque eso es lo que somos, lamentablemente. Nuestra psicología es animal, ¿verdad? Y para nosotros llegar a ser verdaderos hombres debemos hacer un trabajo. Y es ese trabajo el que nos va a ir transformando en verdaderos hombres, pero no solamente para que nos quedemos al nivel de hombres, sino que a través de ese trabajo, siendo disciplinados en ese trabajo, dedicando la totalidad de nuestra existencia a ese trabajo, vamos a pasar de llegar a ser, de ser hombres, a convertirnos en superhombres. Así como puede sonar todo de caricaturas, pues la verdad es que todos tenemos digamos que la posibilidad de llegar a desarrollar en nosotros poderes, fuerzas, facultades que nos van a convertir en un ser superior, ¿cierto? Pero tampoco nos vamos a quedar ahí. Vamos a avanzar en este trabajo hasta llegar a convertirnos en hombres absolutos, seres completamente despiertos en el universo, en todas las dimensiones de la naturaleza, seres que se mueven con total libertad en todo el universo y en universos también aledaños. En los sagrados soles absolutos, y bueno, ahí vamos a alcanzar la autorrealización. Ese es el objetivo de esta conferencia, que veamos qué es todo eso que vamos desarrollando en nosotros a medida que vamos animándonos a hacer este maravilloso trabajo, que aunque muchas veces por ahí pueda parecer difícil, porque uno habla de los 3 factores y del trabajo interior, y en teoría suena fácil, suena bonito, suena fácil, pero la verdad nos damos cuenta que cuando ya lo llevamos a la práctica, esos 3 factores, entonces como que se nos hace como difícil, como que morir cuesta, como que nacer se hace pesado, como que sacrificarse por la humanidad, no, qué problema. Pero ¿por qué es eso? Porque tenemos pues toda una legión de yoes, de defectos psicológicos, los cuales no están interesados en que nosotros hagamos ese trabajo de liberación, quieren mantenernos pues todo el tiempo dormidos, subyugados, porque ellos se alimentan de ese estado de sueño psicológico en que vivimos y nos mantienen sometidos. Y asimismo en la humanidad, pues en este mundo, pues existen también todas estas entidades que como tal se alimentan de nosotros y nos ponen toda clase de distracciones, de juguetes, de fascinaciones para que nos desenfoquemos, o para que nunca nos enfoquemos realmente en ese trabajo interior. Y a veces esas cosas que nos ofrece este mundo ilusorio y todas estas fascinaciones de la personalidad nos pueden parecer muy interesantes, muy impresionantes. Creer que uno puede llegar a conseguir mucha fama en este mundo físico, que uno puede llegar a conseguir mucho dinero y hacer y conseguir todo lo que uno siempre ha soñado, que uno, ¿quién? El yo, todo lo que nuestros yoes han siempre soñado, pues puede parecer algo impresionante. Incluso uno se impresiona
al ver a otras personas que han logrado niveles elevados de riqueza, de fama, de bonanza o de estabilidad emocional aquí en este mundo físico, dice uno, porque ay, qué bonita pareja que tienen y todo. Y uno sueña y cree que eso es algo muy superior. Sin embargo, cuando uno contrasta todo eso ilusorio y pasajero que nos permitiría desarrollar nuestra personalidad o este plano físico, con esas cosas que uno puede adquirir a medida que uno va desarrollando todas esas fuerzas internas. Y cuando uno va desarrollando esa parte de alma y de espíritu, entonces uno se da cuenta que eso es nada, que realmente debemos aspirar por aquello que trasciende el tiempo, por aquello que realmente nos va a llevar a un estado de conciencia superior y que nos va a llevar a liberarnos de esta rueda de muertes y nacimientos que nos lleva inevitablemente a la involución. Entonces, bueno, empecemos a estudiar este interesante tema. Veamos qué es una iglesia. Cuando nosotros escuchamos el término iglesia, pues nos imaginamos una capilla, ¿verdad? En un lugar donde las personas se reúnen a adorar a Dios y todo eso. Y la verdad es que eso externo, pues, que se fue construyendo, ¿verdad? A lo largo de la humanidad y el desarrollo de las razas, pues es solamente un simbolismo, una representación de algo interno, porque una iglesia es un centro de sabiduría. Las iglesias que se construyeron, que se construían en esta humanidad del principio, eran un espacio de recogimiento, de reflexión y de ir a aprender sobre las cosas superiores, de ir a aprender sobre Dios, sobre lo elevado, sobre la divinidad, ¿cierto? Porque ahí había una persona encargada de dar toda esa sabiduría. Y eso externo, todo lo que encontramos nosotros en el mundo externo, solamente una representación de algo real, porque lo real existe dentro. A veces por ahí uno escucha que se dice, no, que la vida es real, refiriéndose al mundo físico. No, esto que pasa en la vida es real. Pero realmente esta vida física no es real, es ilusoria, es pasajera. Todo lo que nace tiene un final. No importa que usted pueda estar viendo en este plano físico, eso en algún momento usted le da unos cuantos años y va a desaparecer o va a quedar en ruinas. Entonces, lo real es aquello que es eterno, que es permanente, que es perenne, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquello que es real, que son esos centros de sabiduría que están en los mundos internos. Y como nosotros hemos estudiado en conferencias anteriores, las dimensiones, esos mundos, así como existen como mundos paralelos externo a nosotros, paralelos a esta tercera dimensión, también existen dentro de nosotros porque nosotros somos un microcosmos, es decir, un universo en miniatura. Y a lo largo de nuestra columna vertebral están las distintas dimensiones de la naturaleza. Uno se desdobla hacia sí mismo y encuentra que hay un vasto universo ahí dentro y están todas esas dimensiones o niveles de conciencia a las cuales podemos acceder con las prácticas que hemos estado enseñando en las conferencias y que vamos a habitar conscientemente ya una vez que creemos todos nuestros cuerpos internos. Entonces ahí a lo largo de nuestra columna vertebral, justamente donde están ubicados esos 7 centros de la máquina humana que veíamos en la conferencia pasada, se encuentran también estas iglesias de sabiduría, pero a un nivel más profundo, porque los centros pertenecen al mundo físico y al cuerpo físico. Sin embargo, las iglesias pertenecen a nuestra parte de espíritu, es decir, a las dimensiones más elevadas dentro de nosotros. Y allí podemos encontrar esas iglesias que guardan una enorme cantidad de sabiduría sobre el universo y sobre la divinidad y sobre todas las ciencias que podamos nosotros conocer y de las que ni siquiera tenemos idea también que existen en el universo. Por eso, aquello de hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Porque si nosotros logramos desarrollar ese mundo interior, y logramos crear ese acceso a estos centros de sabiduría que están en nosotros mismos, vamos a poder desbloquear un universo de sabiduría. Incluso en estas iglesias internas que nosotros tenemos y que, como les decía, penden ahí a lo largo de nuestra columna vertebral, donde mismo están, ese mismo punto donde se encuentran esos centros energéticos, ahí están esas iglesias. Y dentro de cada una habita o podemos encontrar allí esa inteligencia o ese regente
que maneja la sabiduría de cada uno de nuestros cuerpos internos, porque existen esas inteligencias conscientivas que regulan todo lo que hay en nuestro interior, que manejan la conciencia del cuerpo físico, del cuerpo vital, del cuerpo astral, del cuerpo mental, y que son las que nos dan pues toda la sabiduría una vez que nosotros alcanzamos el nivel, ¿verdad?, de todos esos planos, de todas las dimensiones y de las distintas ciencias y saberes que competen a cada uno de esos planos y dimensiones. Eso es una iglesia de sabiduría. Ahora, cuando nosotros hablamos de chakras, hablamos de algo que pertenece a el alma, ¿verdad? Y sabemos que nuestra alma se encuentra pues ahí en esa quinta dimensión, que ahora mismo lo que tenemos es un principio de alma, ¿verdad? Entonces, el chakra viene siendo como un centro magnético que se encuentra conectado a través de unos nervios muy finos a ese correspondiente centro de sabiduría o iglesia, aunque se encuentran, digamos que en los mismos puntos que estas iglesias, no se encuentran adentro, sino que se encuentran externos a nosotros. Los chakras realmente son como unos discos que giran captando energía del macrocosmos, y si clarividentemente los podríamos ver, veríamos que se encuentran como así, como frente a nosotros, porque son los discos que están ahí como captando esa energía cósmica a todo momento. La realidad de la humanidad es que estos chakras ahora mismo se encuentran girando de forma invertida. Estos chakras deberían estar girando en el sentido de las agujas del reloj. Sí, que nosotros lo viéramos así como frente a nosotros y que estuvieran girando así en el sentido de las agujas del reloj. Como que uno ve un reloj frente a así, deberían estar girando. Sin embargo, por nuestro estado egoico, porque dejamos que nuestros defectos psicológicos se manifiesten constantemente, hagan un terrible uso de nuestra energía. Por ese estado caído en el que estamos, pues lamentablemente estos chakras no están funcionando como debería, sino que están al revés, a la inversa, y ni siquiera se encuentran desarrollados debidamente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando por ahí nos encontramos con técnicas, con mantras, con métodos para despertar estos chakras en el estado en el que nos encontramos. Porque si nosotros no estamos haciendo previamente un trabajo para eliminar esos defectos psicológicos, ¿verdad?, para ir limpiándonos de todos esos millonadas de yoes que tenemos que se manifiestan en nosotros instante en instante. Si no estamos haciendo un trabajo para crear esos cuerpos internos y empezar a despertar esa conciencia en todas esas dimensiones, trabajo que nos va a llevar, y sacrificándonos por la humanidad obviamente, trabajo que nos va a llevar a que estos chakras dejen de girar de forma invertida. Entonces, en el estado en el que nos encontramos, nos ponemos a recitar estos mantras, nos ponemos a hacer estas técnicas por ahí que se enseñan, y que despiertan, porque definitivamente estos mantras, estas técnicas, lo que hacen es acelerar el giro de estos chakras, y estos chakras definitivamente empiezan a despertar, y cada chakra confiere una facultad en específico. Entonces, si estamos llenos de ego y despertamos los chakras, ¿quiénes van a utilizar esas facultades? Nuestra conciencia. ¿Cuál conciencia? Si no la tenemos, claro, es muy fácil para nosotros caer en el autoengaño. Nosotros vivimos en el autoengaño, esa es la verdad. Y nos creemos muy buenos y nos creemos muy conscientes y muy elevados. Sobre todo si tenemos conocimiento de las conferencias, y tenemos conocimiento de gnosis, tenemos conocimiento de espiritualidad. Por ahí nos hemos leído no sé qué tantos libros, por ahí hemos asistido a no sé qué tantas conferencias, y creemos que porque estamos llenos de teorías, ya nosotros somos seres conscientes, ya somos seres despiertos. Entonces creemos que sí, que ya nos podemos poner a despertar chakras porque ya tenemos la conciencia para manejar esas facultades, y la verdad es que por ahí es donde terminamos desarrollándonos como magos negros, porque uno todo autoengañado y, sin embargo, lleno de defectos psicológicos muy perversos, viene desarrollando una telepatía, viene desarrollando una clarividencia, viene desarrollando un oído mágico, y así sucesivamente, y son esos defectos psicológicos de lujuria, de codicia, de pereza, de orgullo, de vanidad, de etcétera, etcétera, etcétera,
los que se adueñan de estas facultades, llevándonos a cometer errores. Por esa razón, nosotros aquí siempre recomendamos que nos pongamos realmente a practicar la muerte, que nos pongamos a morir de instante en instante, que avancemos en ese trabajo de muerte psicológica y concomitantemente trabajemos en lo que es la castidad, lo que es el nacimiento espiritual, para ir entonces haciendo ese trabajo real de avance interior y de despertar nuestra conciencia. Trabajo que se potencializa obviamente con el sacrificio por la humanidad y que entonces sea nuestro ser quien nos vaya dando, quien nos vaya permitiendo manejar estas facultades, quien vaya despertando estos chakras y nos vaya permitiendo el acceso a esas facultades a medida que vamos teniendo el nivel de conciencia adecuado para manejar esas facultades. Por ahí podemos encontrar, no, que el maestro tal enseñó tales mantras para despertar los chakras e instaba a sus alumnos a que los despertaran, pero hay que ver qué nivel ya tenía ese maestro para ponerse a despertar chakras. Y uno ponerse realmente a hacerse consciente del nivel tan bajo o nulo que tiene uno para ponerse a despertar chakras. Entonces todo debe ir en su justo punto, porque la gran mayoría de estas facultades las toma el ego. Realmente la única facultad que el ego no puede tomar y apropiarse de ella y llevarnos a cometer un error con ella es la facultad de la intuición. Porque esa facultad, o sea, lo que es la intuición, es conectarse directamente con la sabiduría del ser. La intuición es tener esa capacidad de tener la mente en silencio, entonces percibir, porque de la glándula pineal baja aquí al corazón, o sea, del centro intelectual superior, donde está la sede de la sabiduría del ser, a nuestro centro intelectual inferior, que está aquí a la altura del corazón, uno recibe ese golpe intuitivo, esa sabiduría clara. Uno sabe exactamente lo que debe hacer o lo que significa tal cosa, porque la intuición es certeza total sobre algo. Y esa facultad es la única que nosotros instamos a desarrollar desde el principio, porque obviamente tener una conexión con nuestro ser constante, tener la guía directa de nuestro ser, nos es útil a todo momento, porque este trabajo no se trata de seguir a nadie, de seguir a ningún instructor, de seguir a ningún maestro, de seguir a nadie. Se trata de seguir a nuestro ser, que es nuestro verdadero maestro, nuestro propio sabio, el que ha estado con nosotros desde que emanamos del absoluto, el que sabe todo el camino que hicimos de bajada y por lo tanto conoce el camino que debemos hacer de su vida y con ese que debemos estar constantemente comunicándonos. Ese es el que tiene las respuestas fidedignas a cualquier pregunta que nosotros podamos tener. Por eso, incluso en la fase B, vamos a encontrar una conferencia sobre la intuición y cómo despertarla. Pero ya esas otras facultades que nos confieren estos chakras, pues las vamos a ir despertando a medida que vamos avanzando en nuestro trabajo interior. Nosotros tenemos pues 7 chakras a lo largo de, como les digo, podríamos decir de nuestra columna vertebral, porque están conectados por nervios muy finos a esos puntos en la columna vertebral, pero que realmente están frente a nosotros. Tenemos el chakra coxigio en la base, tenemos el chakra prostático o uterino a nivel, por ejemplo, del sacro, y tenemos el chakra umbilical a nivel del ombligo, el chakra cardíaco a nivel del corazón, el chakra laringio a nivel de la laringe, ¿verdad? Chakra frontal a nivel aquí de la hipófisis o del entrecejo, y el chakra coronario aquí arriba a nivel de la glándula pineal. Esos chakras, digamos que popularmente, son más conocidos por esos nombres sánscritos que son un poco extraños para pronunciar, que si Muladhara, que si Swadhisthana, Manipura, Anahata, etcétera, etcétera. Y que, bueno, más fácil uno lo relaciona con estos nombres un poco más latinos: coxigio, prostático, umbilical, cardíaco. Esos son exactamente esos mismos chakras, ¿ok? Algo que tenemos que tener en cuenta es, y se los mencionaba, existe este mundo interior y un mundo externo, ¿verdad? Esas 7 iglesias de sabiduría que les mencionaba existen tanto en el microcosmos, dentro de nosotros, como en el macrocosmos. Estas iglesias, a medida
que se abren, vienen siendo, o sea, esas iglesias internas vienen siendo las puertas, perdón, que nos dan acceso a esas 7 catedrales gloriosas que sí existen también en los mundos superiores externos a nosotros. Nosotros hacemos el trabajo de abrir nuestras iglesias internas, adquirimos todo el conocimiento que tiene nuestro ser ahí guardado para nosotros de nuestro interior, pero eso no se queda ahí. Nos permite acceder a esas catedrales de sabiduría que también existen a nivel del universo. Y ahí puede uno todavía seguir incursionando en la vasta sabiduría universal. O sea, a veces uno aquí se hace un estudio de tal cosa, o sea, es un bachillerato, una universidad, unos estudios académicos tales y hace tal carrera y hace un posgrado y hace una maestría y se escribe un libro y ya se cree uno que es el genio de la naturaleza, que se la sabe todas, ¿qué tal? Y realmente no sabemos nada. Cualquier erudito aquí en el mundo físico que por ahí se haya estudiado tantas carreras, sabe absolutamente nada comparado con toda la sabiduría que encierra el universo. Y aparte de que esa sabiduría, esa supuesta sabiduría que se obtiene aquí en el plano físico, no es una sabiduría real, es solamente información acumulada, no hay nada comprobado, nada experimentado realmente. Este conocimiento que vamos a estar recibiendo en estas iglesias de sabiduría es conocimiento real, conocimiento directo que va a estar recibiendo directamente la conciencia. Por eso, obviamente, para acceder a este conocimiento debemos llegar a despertar la conciencia. Y en la conciencia se despierta con el trabajo interior, con la muerte psicológica, eliminando esos yoes que tienen atrapadas esos porcentajes de conciencia, 97% de nuestra conciencia, que no es poco, ¿verdad? Trabajando en lograr la castidad para que podamos prender el fuego sagrado, porque solamente cuando prendemos ese fuego sagrado del Espíritu Santo, entonces puede empezar a ascender ese fuego por la médula espinal. Y entonces cuando nos unimos sexualmente a practicar el suprasexo, es luego de prender ese fuego sagrado que empezamos el camino iniciático. Y a medida que ese fuego sagrado va ascendiendo, llenando esa columna vertebral, cumpliendo, digamos así, cada una de esas iniciaciones, entonces es que estas iglesias empiezan a resplandecer, a llenarse de luz y abrirse, pues, para darnos toda su sabiduría. Y bueno, en torno a lo que son los chakras, esa palabra chakra, que es una palabra que viene del sánscrito, lo que significa es rueda o disco, porque los chakras son como unos vórtices de energía, son redondos y están todo el tiempo ahí vibrando, son como unas ruedas magnéticas que están todo el tiempo captando energía del macrocosmos, y esa energía que los chakras van recibiendo pues circula a través de unos ciertos conductos que hay en nuestro interior, unos conductos energéticos que se le denominan nadis, y son llevadas a nuestra parte instintiva, nuestra parte vital, para que entonces se fabriquen las distintas energías con las que va a funcionar nuestro cuerpo físico, ya que las distintas funciones de nuestro cuerpo físico, sabemos, reproductivas, digestivas, las distintas funciones del cuerpo físico necesitan energía para funcionar, y esta energía pues la reciben estos chakras. Nosotros hablamos de estos 7 chakras, pero no es que nosotros tenemos solamente 7 chakras en el cuerpo físico. No, la verdad es que no. Existen muchos chakras, porque nosotros tenemos en nuestro interior algo que se llama plexos. ¿Y qué es un plexo? Un plexo es un punto en nuestro cuerpo donde se une una arteria, una vena, donde se unen la arteria, la vena y ¿Cuál es la otra cosa? Se me olvidó. Ahí son 3 cosas que se unen ahí. Donde sea que en nuestro cuerpo físico se dé esa unión de esas 3 cosas, lamento que se me haya olvidado la otra, allí se forma un plexo, ¿cierto? Entonces, donde quiera que hay un plexo en nosotros, hay un pequeño chakra que está ahí haciendo esa función de captar energía. O sea, nosotros tenemos muchos chakras, digamos que menores en nuestro cuerpo físico, pero los principales son esos 7 chakras que ya hemos mencionado, ¿sí?
Los plexos se encuentran en el plano físico, en el cuerpo físico, ¿verdad? La tercera dimensión, y los chakras, pues ya obviamente se encuentran en una distinta dimensión, que es en la quinta dimensión. Les decía que hay unos conductos en nuestro cuerpo que son los encargados de llevar esta energía de los chakras para las funciones de nuestro cuerpo físico, más bien para la parte vital, y ya la parte vital se encarga de esas funciones. Y de todos esos conductos energéticos que nosotros tenemos, hay unos conductos que son, digamos que los principales, porque son los que nos permiten ascender la energía sexual. Son unos conductos tan importantes que incluso han servido como símbolo de regeneración, símbolo de salud desde hace miles de años. Ustedes ven, por ejemplo, ese símbolo de la universal de la medicina que se le conoce como el caduceo de Mercurio, que es pues una vara con dos serpientes que se le cruzan y encima de la vara unas alas abiertas. Y usted le pregunta ahora mismo a cualquier médico de esos que por qué usan ese símbolo para la medicina, y por ahí le dirá, no, eso es algo que tiene que ver allá, vino de Grecia, vino los romanos, quién sabe qué, y qué significa, no algo, quién sabe, no tienen idea de que realmente este símbolo es un símbolo de la iniciación, es un símbolo que representa esos conductos energéticos que están en nuestra columna vertebral y que nos permiten entonces esa valiosa energía sexual transmutarla, hacerla ascender, llevarla hasta los centros superiores para hacer un sabio uso de esa energía y crearnos a nosotros internamente. ¿Y por qué es un símbolo de la medicina? Porque esa energía creadora sexual que nosotros tan torpemente botamos por simple experimentar el placer de sacar la energía del cuerpo, es una energía regeneradora cuando uno mantiene esa energía dentro de su cuerpo físico, pero no solamente que la acumula, sino que la aprende a transmutarla o a sublimarla. Entonces uno empieza un proceso realmente de sanación, de regeneración de nuestra parte física, regeneración de nuestra parte vital. Por lo tanto, es la fórmula ancestral para nosotros sanarnos de múltiples enfermedades, dolencias que tenemos en el cuerpo físico, porque al final toda esa degeneración, incluso toda esa decrepitud, toda esa debilidad en la que nosotros caímos, empezó por la fornicación, porque empezamos a sacar esa valiosa energía, esa fuerza vital que es la energía creadora de nuestro cuerpo. Entonces, cuando aprendemos a hacer ese camino de vuelta, cuando logramos la castidad y empezamos a aprender a hacer ascender esa energía sexual, empezamos a sanarnos. Ese es el famoso elixir de la larga vida, la energía sexual transmutada. Entonces, esos conductos que nos permiten hacer ascender esa energía son principalmente unos que se llaman Ida y Pingala, que en ese símbolo del caduceo de Mercurio se ven como dos serpientes que se entrecruzan en esa vara, llegan hasta arriba. Esos son unos conductos que asimismo se entrecruzan en nuestra columna vertebral y que nos permiten ascender la energía, por ejemplo, cuando la persona está soltera, a través de la técnica de la sublimación que aprendemos en la conferencia número 46. Entonces la persona hace eso que se le llama como la sublimación o el pranayama, tapando una fosa nasal, imaginando que del testículo, en el caso del hombre, de ese lado, o en el caso de la mujer del ovario, sube la energía por ese conducto, llega hasta el cerebro, entonces exhala y la manda al corazón. Esos son por donde ascienden esa energía. Ida, por ejemplo, en el caso del hombre, empieza en el testículo izquierdo, asciende, ¿verdad? Y termina en la fosa nasal derecha. Y en la mujer es al contrario, porque la mujer es una polaridad invertida. En el caso de la mujer, Ida comienza en el ovario izquierdo y asciende y termina en la... sí, gracias. Y termina en la fosa nasal derecha. Siempre me confundo. A ver, en el hombre, Ida... en el testículo izquierdo. En la mujer en el ovario derecho. Y la mujer en el ovario derecho. Ahí sí que siempre me confundo con Ida y Pingala. Entonces, Pingala es al contrario. En el hombre, en el testículo derecho. Y en la mujer, en el ovario izquierdo. Y entonces, así termina en la fosa nasal contraria,
subiendo esos dos conductos. En el caso de esa vara que asciende en el medio, es porque en nuestra columna vertebral adentro hay un conducto energético que se llama sushumna. Es un conducto que está dentro de la médula espinal, por donde ascendería la energía creadora sexual en las personas que empezaran a transmutar, ¿verdad que sí? Pero que aún no hayan prendido el fuego sagrado. Entonces, cuando una pareja se pone a transmutar, pero aún no ha prendido su fuego sagrado, ahí asciende la energía hasta los centros superiores. Y cuando la persona ya prende el fuego sagrado, entonces esa serpiente kundalini, ese fuego sagrado del kundalini asciende por el conducto que está justo en el medio del sushumna, que se le conoce como el nadi chitra. En la humanidad, digamos que en general, ese conducto está herméticamente cerrado. De eso vamos a hablar en conferencias posteriores, pero cuando la persona ya está logrando la castidad, haciendo su trabajo de equilibrar sus centros y llega a prender el fuego sagrado, entonces digamos que se rompe ese sello que hay, que tiene cerrado ese conducto, y ya esa serpiente que está dormida, enroscada allí en el hueso coxis, despierta y empieza a ascender por el nadi chitra. Entonces ahí la persona entra en el camino iniciático y empieza entonces a regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital y así a crear los distintos cuerpos hasta que llega ya a convertirse en un ser pues totalmente desarrollado. Ahí por eso es que arriba tiene este símbolo, las alas, que son las alas de la libertad, las alas del espíritu, de la liberación. Entonces debemos de conocer todo esto porque se encuentra dentro de nuestro cuerpo físico y hay que hacer todo ese trabajo. Esos 7 chakras de los que estamos hablando se encuentran radicados en nuestro cuerpo astral y son los sentidos del cuerpo astral. Así como en el cuerpo físico nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad?, que los conocemos, y que nos permiten grandes cosas muy maravillosas, porque cualquier ser humano al que le falte por cualquier karma, desequilibrio vital, alguno de estos sentidos, realmente se ve discapacitado de algo muy importante, como lo que es, por ejemplo, la vista, o al que le falte el olfato, ¿verdad? O al que le vaya a faltar el gusto, o al que no tenga tacto, por ejemplo, porque esos sentidos son muy valiosos, muy importantes, nos dan muchísima información en torno al mundo físico. Imagínense qué tan valiosos e importantes son esos sentidos del cuerpo astral, que entonces son esas facultades que nos permiten entonces recibir muchísima información, percibir cosas que los sentidos físicos no nos permiten hacer. Pero esos 7 chakras se hallan bajo el control de esas 7 iglesias. Entonces, lo que les explicaba, cada una de esas iglesias como centros de sabiduría deben llegar a desarrollarse para que al abrir esas iglesias, sean esas iglesias las que nos den el control de los chakras. Y esas iglesias se comienzan a desarrollar a partir de que arrancamos ese camino iniciático. A partir de ese trabajo que empezamos en la primera montaña, empieza un proceso de desarrollo de estas iglesias, pero es ya en el trabajo de la segunda montaña, cuando ya tenemos la conciencia despierta y que nos abocamos a hacer ya ese trabajo de eliminación de entonces los yoes causa, que ya son las causas del error que quedan dentro de nosotros, es que a medida que esos yoes causa van muriendo y que vamos creando esos cuerpos de la segunda montaña, que esas iglesias ya quedan resplandecientes, son todo su belleza, todo su brillo, ya se abren completamente para nosotros y, como les decía, nos dan acceso a esas iglesias pues ya de los mundos externos. También debemos saber que nosotros, a medida que vamos haciendo ese trabajo, vamos a empezar a desarrollar esas distintas conciencias. Cada uno de nuestro cuerpo tiene una conciencia en particular. Una es la conciencia del cuerpo físico, otra es la conciencia del cuerpo vital, otra es la conciencia del cuerpo astral, otra es la conciencia del cuerpo mental, del cuerpo causal, del cuerpo búdico, del cuerpo átmico. Esas 7 conciencias forman eso que se denomina la conciencia de nuestro ser. Imagínense que ahora nos estamos manejando ahí a duras penas con la conciencia del cuerpo físico. Ahí a duras penas, a veces cuando estamos en el instante, ¿verdad? Imagínense lo inconsciente que nosotros nos movemos en el plano astral. Imagínense lo feliz que se pone una persona cuando logra conciencia en el mundo astral, cuando despierta un chispacito de conciencia de ese cuerpo astral y dice, sí, estoy en el astral, y puede ir a investigar una cosa y saber una cosa, y esos son chispacitos. Entonces,
Esos son como abrebocas que le permiten a uno comprender lo maravilloso que será despertar cada una de esas 7 conciencias, integrar cada una de esas 7 conciencias, que son las 7 conciencias de nuestro ser, que van a formar entre todas el 99% de nuestra conciencia despierta. Va a faltar, el 1% de conciencia restante, que ya es uno que se rescata en el trabajo de la tercera montaña. Y de eso también en conferencias de fase B vamos a estar hablando en detalles. Entonces, señores, esos son los chakras, esas son las iglesias. Aquí vamos a ver brevemente un pequeño, como una tabla, un esquema, para que nos quede como claro dónde está en nosotros cada una de esos chakras e iglesias, que los conozcamos como ahora más en detalle, en qué centro se encuentra, que veamos también cada uno de ellos, qué apariencia tiene. Por ejemplo, estos chakras, que son se ven como si fueran flores, y cada una de esas flores que son esos chakras tienen una cantidad de pétalos, en específico, y vamos a ver cada uno, ¿verdad? Y asimismo las facultades que cada chakra nos va a conferir. También vamos a ver la iglesia, que se encuentra también en ese centro, el regente que maneja esa iglesia o esa inteligencia que maneja esa conciencia, la conciencia que maneja también esa inteligencia, las leyes que gobiernan a ese chakra, a esa iglesia, la condición para abrir la iglesia, porque cada iglesia tiene un trabajo previo que debemos hacer para llegar a abrirla, y el elemento de la naturaleza con el cual está relacionado y que también y al cual también nos va a conferir un poder, porque una vez que uno alcanza ese nivel, uno logra un dominio sobre ese elemento de la naturaleza, tanto interno, de nuestra naturaleza interna, como externo. Entonces, miremos el primero, se encuentra ubicado a la altura de nuestro centro sexual. Este es el chakra coxigio o chakra raíz, ¿verdad? Este chakra se ve como una flor de 4 pétalos, porque el 4 está relacionado con el sexo, lo podemos ver en la cábala. Este chakra nos confiere un poder sobre el elemento tierra, porque está relacionado con nuestra tierra, que es nuestra parte sexual, y nos permite, pues, entonces, gobernar a esos elementales de la tierra, esos gnomos y pigmeos que están, pues, ahí en la tierra. La iglesia que se encuentra a esa altura se le conoce como la iglesia de Éfeso, porque estas iglesias tienen exactamente el mismo nombre que esas iglesias del Apocalipsis, que vemos ahí en el libro del Apocalipsis de San Juan, que es realmente algo simbólico de lo que se está hablando ahí. Realmente son de esas iglesias internas. Y lo encontramos ahí a la altura del hueso coxis. El regente de esta iglesia es el arcángel Gabriel, el cual nosotros pues escuchamos como el arcángel Gabriel como algo externo, pero debemos saber que nosotros tenemos, digamos que un átomo de cada una de esas inteligencias divinas que existen afuera. Y asimismo nosotros tenemos nuestro átomo del arcángel Gabriel, que es la inteligencia, la conciencia que gobierna esa iglesia. Si uno tiene la conciencia para acceder a esa iglesia interna, la de Éfeso, ahí dentro va a poder conversar con su propio arcángel Gabriel, que maneja la conciencia del cuerpo físico y le puede dar a uno muchísima información sobre el cuerpo físico y sobre el mundo físico, sobre la tercera dimensión, ¿sí? Porque este maneja la conciencia del cuerpo físico y está pues regida por 48 leyes, las 48 leyes que rigen el cuerpo y el mundo físico, y la condición para llegar a abrir esa iglesia es que nosotros aprendamos a desarrollar en nuestro interior la virtud de la paciencia. Una de las más complicadas que nos queda aprender a desarrollar, que hagamos mucho trabajo interior, que nos aboquemos seriamente a nuestro trabajo interior y sobre todo a lograr la castidad, a dominar el sexo, a tener dominio sobre nuestro aparato sexual, a no perder más esa energía a través del sexo. Entonces, ese trabajo, la apertura de esa iglesia nos va a dar dominio sobre los gnomos y pigmeos, que son los elementales de la tierra. A nivel ya del centro instintivo, que se encuentra a la altura de nuestro hueso sacro, encontramos el chakra prostático en el caso del hombre, uterino en el caso de la mujer. Este chakra luce como un pétalo, como una flor de 6 pétalos. Y este chakra maneja la conciencia, nos confiere
la conciencia consciente de la naturaleza de todos los seres. Algo que suena muy filosófico y que algún día comprenderé realmente qué es lo que significa, pero suena bonito. Realmente nos va a dar una conciencia de todo lo que es la naturaleza, ¿sí? Y la iglesia que encontramos en este punto es la iglesia de Esmirna, cuyo regente es el arcángel Rafael. Esta iglesia, como está relacionado con nuestro centro instintivo, con nuestra parte vital, nos va a dar muchísimo conocimiento en torno a lo que es la salud, en torno a lo que es la medicina, aprender a curarnos a nosotros mismos, saber usar la naturaleza también para esos procesos de curación, cosas que vamos a ir, ciencias que vamos a ir conociendo a medida que vamos nosotros avanzando en este trabajo interior. Rafael, por lo tanto, maneja la conciencia de nuestro cuerpo vital. Y este está regido por 48 leyes, que son las mismas que rigen el plano físico. La condición para llegar a abrir esa iglesia, pues, es pasar por una serie de pruebas, que ahí vamos a encontrar pruebas de tribulación, en las cuales vamos a tener que demostrar que tenemos la capacidad de no ahogarnos en un vaso de agua, de aprender a no ahogarnos en esas tempestades que trae esa marea de la vida muchas veces, sino que cuando se vienen esas situaciones difíciles, esas situaciones incómodas, ¿verdad? Nosotros, en lugar de sumirnos en la desesperación, en la tristeza, en la ansiedad, en la lástima de sí, en la soberbia, pues más bien nos ponemos a morir y rescatamos esas virtudes, esa serenidad, esa paciencia que hay que desarrollar para llegar a abrir esta iglesia. Vamos a estar sometidos también a pruebas de pobreza, situaciones en las que la economía se nos va a poner complicada, porque ante esas situaciones se puede medir el trabajo interior que uno está haciendo, si realmente se está eliminando o se están eliminando todos esos defectos que nos hacen desesperarnos ante esas situaciones, que nos hacen desconfiar de nuestro ser, y si podemos, pues, entonces actuar de una forma correcta, equilibrada para pasar esas pruebas. Estas pruebas están relacionadas con el camino de la iniciación. Las que veíamos del centro sexual están muy relacionadas con lo que es la iniciación de la regeneración del cuerpo físico. Ya en una próxima conferencia vamos a estar estudiando cada una de las iniciaciones y sus pruebas. Y en esta segunda iniciación, que está relacionada con esto del centro instintivo, para el hombre hay una prueba de cárcel. ¿Sí? Para la mujer no tiene que pasar por esa prueba. No es un tiempo largo, usualmente acusan al iniciado de algo injusto, pero tiene que pasar por esa tribulación, por esa circunstancia, por esa prueba, y eso pues va a medir la serenidad de esa persona, de ese iniciado, ¿verdad? Va a medir que realmente está haciendo un trabajo interior para mantener la serenidad, la calma, la confianza en su ser y todo eso. Como la mujer pues pasa por tanto, entonces pues, las mujeres vamos ahí, digamos que libradas de esta prueba de cárcel que el hombre tiene que pasar en este punto. Y esta iglesia pues nos confiere el gobernar a los elementales del agua, que son las ondinas y las nereidas, o sea que vamos a poder tener un dominio pleno sobre lo que es el agua interna y externa, ¿cierto? Y como hablábamos cuando mencionaba este tema de las iglesias, en la primera montaña vamos a ir teniendo pequeños accesos a todo esto, ¿verdad? Pero es en la segunda montaña donde ya todo esto lo vamos a poder ir recibiendo ya abiertamente, porque en primera montaña todavía tenemos mucha debilidad, mucho ego, ni siquiera hemos desarrollado una voluntad solar. O sea que lo que hacemos mayormente es la voluntad del ego. Así que el ser va midiendo cuando nos permite acceder a alguna de estas facultades o dominios. Si nos lo dan todo de una, nos volvemos unos brujos muy fácil. Pero ya en segunda montaña sí vamos a tener acceso a todo esto a medida que vamos haciendo esas iniciaciones, igual en la segunda montaña. A nivel del centro emocional, que se encuentra a la altura del ombligo, pero en nuestra columna vertebral, encontramos la conexión con el chakra del plexo solar, que es un chakra maravilloso que tiene 10 pétalos y que nos confiere la facultad de la telepatía. Allí mismo en este centro encontramos la iglesia de Pérgamo. El regente de esta iglesia es el arcángel Uriel, que maneja
la conciencia del cuerpo astral y que también pues tiene muchísima sabiduría para darnos una vez que abramos esta iglesia. Esta está regida por 24 leyes, las del mundo astral, y el requisito para llegar a abrir esta iglesia de Pérgamo es desarrollar mucha fe. Fe que es fe consciente, no, nosotros tendemos a relacionar la fe con la creencia ciega, con que yo no veo, no sé, pero creo que puede pasar. No, la fe es aprender a dar fe, aprender a investigar directamente, confiar en nuestro ser, pero ir y verificar, ¿verdad? Aprender a verificar las cosas a través de la experimentación directa. También se nos va a requerir muchísima castidad, porque a través de la parte emocional, donde tiene sede nuestra lujuria, nosotros perdemos casi que todo nuestro fuego, en todos esos emocionalismos, en toda esa lujuria emocional que nosotros manejamos. Entonces tenemos que aprender a dominar ese fuego, a lograr esa castidad a nivel emocional también. También se nos va a poner a prueba la lealtad a nuestra pareja, por ejemplo, porque en esta iniciación del cuerpo astral se vienen muchas recurrencias de adulterio, muchas tentaciones también de adulterio, de que adulteremos la práctica sexual, de que engañemos a la pareja, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir pasando esas pruebas y también obviamente la lealtad y la obediencia hacia nuestro Padre nos va a ser pues también probada a esas alturas para ver si damos el nivel para empezar a desarrollar esa iglesia. Este nivel pues nos va dando poder sobre lo que es el elemento fuego, tanto nuestro fuego interno, que son nuestras emociones, como sobre el fuego externo, porque nos confiere dominio sobre las salamandras, que son los elementales del fuego. Ya a nivel de nuestro centro intelectual inferior, ¿verdad?, que se encuentra a la altura de nuestro corazón, encontramos el chakra cardíaco. Este chakra luce como una flor de 12 pétalos y nos confiere la facultad de la intuición. Allí encontramos la iglesia de Tiatira. El arcángel o el regente más bien de esta iglesia es el arcángel Michael, que gobierna esta iglesia, nos confiere muchísima sabiduría que tiene ese mundo de la mente. También maneja la conciencia de nuestro cuerpo mental. Está regido por 12 leyes y las condiciones para abrir esta iglesia es que desarrollemos la virtud de la caridad, que hagamos mucho servicio, más servicio. A esa altura hay que hacer mucho más sacrificio por la humanidad, aprender a dar desinteresadamente, desarrollar aún más la fe, desarrollar aún más la paciencia, que es una virtud que nos va a costar mucho, pero nos va a garantizar muchísimo avance. Aprender a no criticar, o sea que van a haber a esas alturas muchas pruebas para nosotros salir a criticar a los demás, a nuestros compañeros, a cualquiera, y ahí tenemos que aprender a no criticar, sino a comprender. Usar la ley del espejo, saber que todo lo que vemos afuera es porque lo que vemos afuera y que nos molesta y que nos lleva a querer criticar es porque lo tenemos adentro y no lo hemos trabajado. Entonces ahí vamos a tener que aprender a no criticar y, como les decía, abocarnos muchísimo al sacrificio por la humanidad. Esta iglesia, estos chakras nos dan también dominio sobre el elemento aire, tanto el aire interno, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, como el aire externo, ya que nos permiten gobernar a los silfos y sílfides del aire, que son los elementales del aire. Y bueno, ya a la altura de nuestro centro motor, que está a la altura de la laringe, encontramos la conexión con el chakra laríngeo, que es un chakra que es como una flor de 16 pétalos que nos confiere la facultad del oído mágico. Una facultad maravillosa que nos va a permitir pues escuchar esas cosas de otras dimensiones y escuchar más allá de lo que se dice y poder comprender a profundidad. Allí se encuentra la iglesia conocida como Sardis. Allí la inteligencia que gobierna esa iglesia en nuestro interior es el arcángel Samael, que maneja la conciencia del cuerpo causal y que también pues nos va a conferir muchísima sabiduría. Allí esto ya se encuentra gobernado a solo 6 leyes y entre las condiciones para abrir esta iglesia está
que a esas alturas nosotros lleguemos a verificar la muerte de todos esos defectos psicológicos que estuvimos trabajando en esas iniciaciones anteriores. Porque a veces uno va trabajando un yo y lo deja ahí a medio camino, le trabaja un algo hasta que ya uno no siente más, digamos que la reacción del yo a nivel físico, y a veces lo dejamos ahí medio muerto. Pero a esas alturas, para poder acceder a esos niveles de sabiduría, vamos a tener que hacer un trabajo de ir verificando si esos yoes que supuestamente ya matamos, si realmente están muertos. Y si no, pues agarrar y ponernos a matar. También ahí va a haber que hacer un gran trabajo en torno a lo que son las partes más oscuras de nuestra mente. Entonces nos va a tocar lograr la decapitación de Jezabel. Jezabel representa pues a todas esas teorías oscuras que por ahí pseudoesotéricas, todas esas teorías de mago negro, etcétera, que por ahí en nuestra mente, en lo más profundo, van a salir todos esos yoes y ahí nos va a tocar enfrentarnos a eso porque tenemos que decapitar todos esos demonios para poder tener una mente equilibrada, clara, superior, una mente ya elevada. Esta iglesia nos va a conferir el poder sobre el elemento éter, que es junto a la Akasha, o son junto a la Akasha, el agente creador de la naturaleza que ya nos va a permitir crear a través del verbo. Fíjense que tenemos este chakra aquí a la altura de la laringe y nos va a permitir entonces gobernar a los elementales del éter que se le conocen como las puntas del éter, así se le conoce. Y a la altura del centro emocional superior, aquí a la altura de la glándula pituitaria, encontramos el chakra frontal. Ese es un chakra de 2 pétalos, así como el número 2 representa a la pareja, es porque aquí encontramos a nuestra pareja ideal, a nuestra alma gemela, que es nuestra alma divina, que la tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, aquí también, pues, vamos a encontrar, ya que nos confiere este chakra esa facultad, la facultad de la clarividencia, el poder ver claro, ver todos los aspectos internos, porque va a ser un desarrollo increíble de esa clarividencia interior que es la autoobservación, pero también ya a niveles pues, de segunda montaña vamos a ir desarrollando una clarividencia también a nivel externo, porque ya a medida que vayan muriendo esos yoes causa vamos a tener la capacidad de ver con claridad ya todo en todas las dimensiones del universo, ¿sí? En la iglesia que se encuentra en este punto es la iglesia conocida como Filadelfia. Y el regente de esta iglesia es el arcángel Zachariel, que nos va a dar pues muchísima sabiduría sobre esa sexta dimensión superior o mundo búdico, donde encontramos esos planetas del Cristo, todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será, donde encontramos pues esa gran realidad, pues ahí. Pues esa verdad, porque la gran realidad está aquí arriba. Y este Zachariel maneja la conciencia del cuerpo búdico. Está regida esta iglesia por 6 leyes y entre las condiciones para llegar a abrir esta iglesia está el aprender a ver sin juzgar. Porque obviamente si nos van a dar la facultad de la clarividencia, o sea, la capacidad de ver todo, debemos aprender a ver objetivamente, sin ese juicio tergiversado de nuestros yoes, sin esa parcialización de nuestra psiquis, sino a ver realmente las cosas tal cual son, sin juzgar para poder acceder a la verdadera sabiduría de todo lo que es. Nos va a exigir también el desarrollo de total exactitud en todo lo que hagamos, total precisión en cada uno de nuestros pasos, o sea que ya son niveles muy avanzados. Ustedes ven que mientras más vamos avanzando, pues es más lo que se va requiriendo de nosotros, más, ¿cómo le podrían decir? Más como que nos afinemos cada vez más, como que nos purifiquemos cada vez más, porque obviamente, asimismo, a nivel que vamos logrando esa afinación, esa purificación, pues son cosas superiores las que nos van a ir entregando. Esta iglesia nos confiere pues el poder sobre lo que es el Akasha, que es también el agente creador de la naturaleza, que ya nos permite pues convertirnos en seres cosmocreadores, ya crear a nivel universal, no solamente organizar nuestra naturaleza interna, sino también ya poder crear a nivel universo. Y por último tenemos a la altura del centro intelectual superior lo que es el chakra coronario,
que es un chakra que parece una maravillosa flor de 1000 pétalos y nos confiere la facultad de la polividencia. La polividencia está relacionada con la misma sabiduría, con el mismo saber que está aquí en la glándula pineal, porque la polividencia ya nos va a permitir esa conexión ya directa, porque ya estamos ahí, ¿verdad? Con la sabiduría. Ya lo podemos saber todo, de todo, de todo. Es como estar conectado con el Wi-Fi del universo todo el tiempo, porque ya ahí podemos saberlo todo. Estamos totalmente conectados a ese punto con el océano de la sabiduría. La iglesia que se encuentra a esta altura es la iglesia de la Odisea, ahí a la altura de la glándula pineal, y el regente de esta iglesia es el arcángel Orifiel, quien gobierna la conciencia del cuerpo átmico. Y está regida esta iglesia pues solo por 3 leyes, las 3 leyes de esa séptima dimensión. A esas alturas, el requerimiento para poder acceder a todo eso va a ser saber callar, aprender a callar. Yo creo que la prueba más dura, ese va a ser un nivel muy elevado de refinamiento, cuando uno aprenda a callar, pero realmente, no solamente con esta lengua externa, sino también con la lengua interna. ¿Por qué? Porque nos van a estar dando un nivel demasiado elevado de sabiduría. Y nos van a estar dando esa sabiduría porque nosotros tenemos el nivel para asimilar esas sabidurías de tipo superior. Por lo tanto, hay que saber cuándo callar. Y no podemos, porque me dijeron, porque me mostraron, y agarrar y decirle a todo el mundo así a la loca, y porque muchas veces esa sabiduría que para una persona que ya tiene el nivel de asimilarla, de comprenderla, para otro que no tiene el nivel es un daño. Realmente lo puede dañar en muchos sentidos, hasta lo puede servir, lo que le puede ayudar es a intelectualizarse, o a que con esa sabiduría agarre y monte una escuela pseudoesotérica y empiece a buscar seguidores y cosas así, de muchas formas. Entonces, y a esa altura hay que tener mucha precisión y saber callar, saber cuándo hablar y cuándo es debido callar. Y bueno, también nos permite ya un mayor dominio de lo que es el Akasha. Y bueno, señores, esas son las iglesias, los chakras, como ustedes pueden ver ahí en total detalle. Toda esta información que vimos hoy, incluyendo este esquema, lo vamos a estar pasando mañana en la mañana, como siempre, a los grupos de WhatsApp o al grupo de Telegram. Si aún no son parte de nuestros grupos, pues les invito a que se unan. Ahí, aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para acceder y recibir todo este material pues gratuitamente, como siempre lo compartimos, y también pues audio de esta conferencia. Y bueno, la idea es que nos animemos, señores, a hacer este trabajo, que nos animemos a morir de instante en instante, a trabajar en la eliminación de sus defectos, en la meditación reflexiva, a hacer nuestras prácticas de retrospección día a día, hacer nuestras prácticas de velar y orar, para empezar a desenfrascar toda esa conciencia que está atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos. Que se puede hacer este trabajo en una existencia, se puede hacer, pero para que lo hagamos debemos meterle la ficha al trabajo. Hay que dedicarle tiempo al trabajo. Y nosotros podemos estar 24/7 en autoobservación, identificando defectos psicológicos que se manifiestan, eliminándolos, y así vamos a ir liberando esa conciencia. Que se animen también a trabajar para lograr esa castidad, para que se pueda, con una pareja estable del sexo opuesto, empezar a hacer esas creaciones interiores, prender ese fuego sagrado y empezar a avanzar en esas distintas iniciaciones, para que todo esto que aquí suena bonito, que suena como que suena maravilloso, pero que todavía es teoría, se convierta en algo real, en algo que a través de la práctica cada uno de nosotros va verificando, va vivenciando, va experimentando directamente, porque eso es lo que realmente sirve. Que aprendamos a hablar de todo esto, que le digamos a otros, ay, sí, mira, los chakras y las iglesias, y se logra esto, y la facultad de no sé qué cosa, pues muy bonito, sí, muy interesante, pero no sirve para nada. Lo que sirve es que nosotros hagamos el trabajo para verificar todo esto. Y claro, que no se me vaya a quedar el sacrificio por la humanidad, porque lo que nos da la fuerza, el estímulo para ascender,
lo que nos aliviana para que podamos elevar ese fuego sagrado y lo que nos permite pagar esos karmas de esos yoes es ese sacrificio consciente que hacemos para ayudar a los distintos hermanos de la humanidad, que son todos nuestros hermanos, no importa su raza, no importa su color, no importa su nivel social, no importa su edad, no importa su género, no importa nada. Son nuestros hermanos. Entonces, si nosotros tenemos ese amor y compartimos este conocimiento desinteresadamente, nos ponemos a morir a ese egoísmo, a esos miedos, a esa timidez, a todo eso, rompemos con todos esos yoes y le llevamos este conocimiento a todos los hermanos de la humanidad. Ese amor que vamos desarrollando nos permite ascender, nos permite liberarnos. Entonces, ese es el propósito de esta conferencia, animarnos al trabajo. Ahora, en la próxima conferencia, la que vamos a estudiar el próximo martes, vamos a estar viendo ya lo que es el camino de la iniciación y vamos a hablar de las pruebas a las cuales vamos a ser sometidos para entrar en ese camino iniciático y también las pruebas para ir avanzando en cada una de esas iniciaciones. Una conferencia muy, muy importante que debemos tener muy clara porque este trabajo, este camino realmente empieza cuando nos hacemos iniciados, cuando llegamos a aprender el fuego sagrado. Así que no se pierdan esa conferencia la próxima semana.